lo dije en aquel momento. Yo dije, bueno, incluso usted con esa decisión que quizás busca de alguna manera que avancemos de alguna forma en el combate a la corrupción, la gente tiene que entender, como bien usted decía, que al final hay una decisión de un juez y un expediente puede estar mal instrumentado, mal armado, y ahí el juez no puede fallar porque la gente lo pida, la plaza pública en Fuenteovejuna, si no hay pruebas, porque estaría cometiendo una injusticia con el acusado. Pero también puede haber un buen expediente y no es bien defendido en estrado por ese abogado y se cae también porque no convence al juez. Ese es otro tema. Fíjense cuántas variables. Y lo mismo pasa con lo otro. Usted le está quitando unos expedientes a una fiscalía X para tratarlo a nivel central. ¿Y qué puede especularse? Ah, no, la fiscal de ahí que tenía eso lo estaba ralentizando, estaba en un proceso para hacerse el de la vista gorda y dejar eso correr, y no estaba combatiendo la corrupción, sobre todo cuando se utiliza el combate a la corrupción en el plano judicial, que es donde debe ventilarse, de una manera politiquera. Entonces eso no le hace bien al sistema de justicia en general, es lo que quiero decir, porque con la misma... Y al sistema democrático, porque óigame que en la medida que quizá el sistema de está bien que le se nos corta. Lo perdimos. Estamos teniendo problemas. Sí, la tendencia es que la gente entonces busque justicia por su propia mano, porque la justicia pierde credibilidad. La gente busca justicia por su propia mano, se afecta el sistema político, el sistema social y todos los componentes que eso implica. Eso es peligrosísimo. Por último, don Cándido, viendo este panorama, conociendo cómo ha incursionado el tema de Odebrecht en varios países de América Latina, ayer decía en este programa incluso que muchos de los acusados en Brasil, de los originarios de Odebrecht, de los que estaban en la cárcel, los meros, ya están sueltos, ya cumplieron condenas, independientemente de todo lo que se vio después con Moro y toda la cosa, toda la relación con Bolsonaro, que después lo nombró ministro, y pues toda esa mecánica, para que ustedes vean que en todos los lugares se cuecen habas. En todos los lugares se cuecen habas. ¿A quién respondía Moro? ¿Cómo se llamaba el fiscal que llevaba el caso? El juez Moro, que él era juez, instructor, y era lo más serio, lo más honesto, lo más frontal, y después se evidenció que lo que era un mandadero político de la extrema derecha. Exactamente. Ahora sale dando saltos y le renuncia a Bolsonaro. A Bolsonaro, que lo había nombrado ministro de Justicia, una cosa de esa, como pago. Y digamos, ya es una especulación mía. Y eso generó, si me disculpa, eso generó dos grandes cosas. Primero, desfenestraron a la presidenta en un juicio político sin evidencia. Absurdo. Y entonces entró la extrema derecha, que precisamente eran los sospechosos y los responsables de los actos de corrupción, que ella le negó su intervención en sede judicial. Entonces la procesaron en el Parlamento, y con Lula da Silva, óigame, la imputación a Lula da Silva es que él habría recibido, siendo presidente de la República, un apartamento de $67,000, $67,000 en la playa. No encontraron una sola evidencia que haya ido nunca a ese apartamento, que esté a nombre de ningún pariente suyo, de algún allegado. Sin embargo, lo procesaron y lo condenaron. ¿Por qué? Porque utilizando la corrupción como discurso político en sede judicial para neutralizar enemigos. Y eso termina mal. Termina mal. ¿Sabe cuál es la política de Estados Unidos en los casos en este caso de Odebrecht? Le dijo a Odebrecht, óyeme, por la corrupción que ustedes implementaron, mis empresarios dejaron de percibir, y el Estado norteamericano tanto, entréguenme dinero y vayan bien. Exacto, pero lo he dicho aquí porque Odebrecht en Estados Unidos, el gobierno o la justicia le dijo, miren, ustedes nos afectaron, denme estos cuartos
que fueron los que se corresponden con los empresarios míos que se afectaron, y sigan construyendo aquí en la Florida, que tenemos que hacer túneles. Y en el caso de Embraer también. Sin embargo, ellos compran aviones en Embraer, que es el caso de Tucano en República Dominicana. Ellos siguen comprando aviones en Embraer. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, apresaron personas, aplaudieron a Procropio que apresó a los sospechosos, después los pusieron en libertad, los están procesando, y la República Dominicana hizo un acuerdo de que ellos devolverían 184 millones de dólares, porque habían supuestamente corrompido con 92 millones de dólares, y la ley establece una sanción, una pena del doble. Pues ¿sabe qué? Se acaba de declarar en proceso de quiebra Odebrecht en Brasil, y se acogió a la ley Pinkin, y entonces resulta que se está en proceso de quiebra y no le está pagando a República Dominicana. O sea, ¿qué es lo que ganamos? Sí, pero ahí hubo otro error que lo vamos a explicar otro día, porque la propia Odebrecht le dio la oportunidad al gobierno dominicano en ese momento y al Ministerio Público de negociarlo con la oficina en República Dominicana, como hicieron en el resto de América Latina, con la oficina. No, pero el presidente Medina se encaprichó de que tenía que ser con la casa matriz en Brasil, en Sao Paulo, y vamos para allá. Bueno, la casa matriz se declaró en quiebra, y entonces ahora nos quedamos sin una cosa ni la otra, porque no se acogió a eso y no puede dar un centavo. Ahora, todas las demás oficinas de América Latina que negociaron con los gobiernos esa indemnización o ese resarcimiento han cumplido. Así de sencillo. Y oiga que la buena, que debieron hacerlo con la filial aquí. Y es bueno que la gente entienda que el hecho de que una empresa exista a nivel internacional o en una sede central no significa que no pueda constituirse como empresa local. En el caso, por ejemplo, de una cervecería que es la más grande del mundo, se afirma que compró otra aquí y está constituida aquí como compañía nacional. Si hubiera negociado con la empresa de Odebrecht en República Dominicana, estuvieran cobrando el dinero, porque por demás ahora resulta que ellos nos están demandando por el tema de Punta Catalina, que dice que no le están pagando. Fíjense cómo es la palabra de la vida. En vez de cobrar el dinero por una mala negociación, un mal procesamiento que hicieron, ahora tenemos a gente imputada con un proceso sumamente débil, vulnerable, y en vez de pagarnos Odebrecht a nosotros, ahora nos están demandando a nivel internacional porque se le debe. El negocio del capaperros, pues. Bueno, déjelo ahí, don Cándido. Don Cándido, gracias. Gracias por toda esta explicación para seguir ilustrando a nuestra audiencia y vayan entendiendo cómo es el proceso de la justicia, sobre todo cuando se trata de temas de corrupción. Volveremos con usted en los próximos días para ver cómo evoluciona esto de Odebrecht y cómo puede concluir. Don Cándido Simón, el abogado en este magazine que no tiene nombre.